Perfecto. Ahorita les voy a compartir mi presentación. Me hubiese gustado hacerlo como siempre lo hago. Ahorita, que ahora no sé si saben, pero Zoom tiene una nueva modalidad de que ahora se puede mostrar como fondo de pantalla la presentación. Entonces es mucho más sencillo y es mucho más cómodo a mi parecer. Y si no, la pueden descargar. Les estoy dando un consejo gratis. Vamos a ver si me funciona. Si no, lo vamos a hacer a la normalidad. Vamos a ver. A ver. Aquí estamos. Perfecto. Entonces aquí me van a ver flotando en la presentación. Se arruina un poco el formato, pero creo que es más sencillo a mi parecer porque lo puedo manejar de una manera más eficiente. Entonces voy a hablar un poco de Cleros y la energía descentralizada y nuevamente, como digo, hay un poco de error en el formato con este bug que tiene Zoom, pero nuevamente hay algo nuevo interesante que está surgiendo con Zoom. Bueno, y hablemos un poquito del proyecto. Esta conferencia también la tuve en inglés. Muchas de las ideas vinieron de lecturas o de contenido en inglés y lo voy a hacer muy breve para no aburrirlos. Y es cuando yo estuve, como lo comenté en el panel anterior, en temas de arbitraje internacional, arbitraje internacional de construcción y energía, pues muchas veces uno veía los conflictos de energía de montos millonarios que necesariamente tenían que acudir a arbitraje internacional, pero poco a poco me di cuenta de que había nuevas formas o nuevos mercados que se estaban generando utilizando blockchain y es lo que se denomina el mercado peer-to-peer o el P2P, es decir, de par a par. Es decir, yo puedo transar directamente con mi vecino o con mi hermano, con mi primo, sin necesidad de ir a esos terceros intermediarios, como lo puede ser un banco, como lo puede ser Amazon, como lo puede ser Facebook o todos estos intermediarios que ya conocemos. Es decir, las criptomonedas o como surgió blockchain es cómo podemos transar una moneda, una criptomoneda que tenga un valor sin necesariamente depender de la centralización del Estado y del Banco Central, que en un momento dado tiene efectos inflacionarios en la moneda. Entonces lo mismo empezó a surgir en el mercado energético. Ahora, ¿qué pasa con el mercado energético? El mercado energético es un mercado altamente regulado y altamente complejo. No solo es complejo desde el lado técnico, sino del lado, nuevamente, regulatorio. Es decir, tiene esos dos componentes. Pero la gente lo que decía es, miren, además de las aplicaciones financieras del blockchain, y voy a cambiar aquí mi pantalla para que sea más fácil compartirlo, lo que decían era más fácil que la función financiera del blockchain. Hay una que es el uso de esta tecnología para el mercado de energía renovable. Y aquí les voy a compartir mi pantalla nuevamente. En donde, por ejemplo, cuando estaba empezando a investigar y entender un poquito más cómo se podía aplicar blockchain a otras industrias, en esta cita textual fue la que me llamó mucha la atención porque lo que decía es la cuestión si el blockchain o la cadena de bloques como tecnología se puede aplicar a la industria de la energía renovable, no es una pregunta si la tecnología lo puede hacer. Es decir, ya estamos más allá porque sabemos que la tecnología lo puede hacer. Lo que se requiere es un análisis de cerca de las cuestiones económicas, regulatorias y en última instancia de los desafíos tecnológicos no digitales. ¿A qué se refería el autor cuando hablaba de los desafíos tecnológicos no digitales? Era la percepción de los mercados, es decir, cómo iban a reaccionar las infraestructuras tradicionales de energía eléctrica y además cómo en un momento dado los mercados altamente regulados de energía podrían cambiar su aproximación para empezar a reconocer y aceptar estos mercados descentralizados que ya se están generando. Nuevamente, porque ahorita el sistema actual es un mercado altamente regulado que solo deja ciertos participantes estar dentro de ese mercado. Tenemos al generador, tenemos al distribuidor, es decir, si ustedes tienen cualquier energía eléctrica, que asumo que están conectados, lo tienen, normalmente los participantes son los mismos. Es decir, tenemos el generador, que puede ser un generador renovable o con otros recursos. Después tenemos al distribuidor de la energía, que en un momento dado consolida esa producción. Y luego tenemos el que suministra ya a la ciudadanía, supongámoslo, al consumidor ordinario. Pero dentro de toda esa gestión de participantes hay muchas cuestiones complejas. Pero lo que empezó a decir el Consejo Mundial de la Energía Eléctrica es, miren, al final lo que tenemos es de que la energía eléctrica es una de las, como dicen en inglés, low hanging fruits para la disrupción de la industria,
porque esta tecnología habilita esos mercados P2P. Entonces, aquí si ven esta gráfica del Consejo Mundial de Energía Eléctrica, decían que más del 40%, aproximadamente el 40% del desarrollo de la industria de blockchain energía era para mercados P2P. Y aquí ven un poquito cuál es la predicción que ellos tenían sobre el uso de blockchain. Y decían, una de las cosas es, el futuro del blockchain energía no es predecible, pero podemos prepararnos. ¿Y eso cómo podemos prepararnos? Empezar a visualizar las inversiones, los desarrollos de diferentes startups o compañías en este mercado. Entonces eso me llevó a investigar un poquito más sobre, ok, ¿cómo aplicamos blockchain en la energía eléctrica y cómo se están desarrollando los mercados distribuidos o los mercados descentralizados o P2P? Entonces, cómo funciona o cómo está funcionando actualmente, y hay muchos proyectos en Brooklyn, en Houston, en Japón, en varios países de Europa, es que la gente, cualquier persona que tenga una casa o un apartamento, está instalando fuentes de energía renovable, sea paneles solares, por ejemplo. Voy a usar paneles solares para mi ejemplo. Y con esos paneles solares lo que uno genera es energía. Ahora, uno puede utilizar la energía para su consumo propio, pero llega un momento dado donde hay un excedente de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que esa energía que no utilicé por X o Y motivo, puede ser que me fui de vacaciones una semana a las Bahamas, pero mis paneles solares seguían funcionando, o por otro motivo simplemente no encendí las luces de Navidad este año porque con la pandemia se cancela Navidad y por lo tanto no encendí las luces de Navidad. Puede haber diferentes motivos. Pero ¿qué pasa? Cuando se acumula mucha energía, eso puede colapsar la infraestructura, no solo en la casa, sino la infraestructura general. Entonces, usualmente lo que se tiene que hacer son dos alternativas, o vender ese excedente de energía o desecharla, porque lo contrario puede generar problemas en la infraestructura local de uno. Es decir, esto no es como las películas o como un Iron Man supercargado, que mientras más energía, más poderoso. Al contrario, lastimosamente, si hay mucha energía en un lugar, puede colapsar la infraestructura. Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente, con esos paneles solares, lo que se generan son estos smart meters, o lo que se llaman medidores inteligentes, que utilizan un poco de la combinación de inteligencia artificial e Internet de las cosas para conectarse a los paneles solares, medir efectivamente cuánto se está generando de energía eléctrica y en eso contabilizar cuánto es lo que realmente necesito y cuánto es el excedente de energía que puedo transar. Y con eso se conecta el sistema de blockchain, que obviamente hay diferentes plataformas que habilitan ese mercado P2P para decir, ok, yo tengo 5 kilovatios extras que generé, que no los voy a usar, que no los necesito, por lo que cuenta mi contador inteligente, lo quiero vender. Ahora, para hacer esa venta, hay algo muy importante que se requiere la trazabilidad de la energía. Es decir, uno tiene que verificar que efectivamente la energía es de ese hogar. No fue una energía robada que yo conecté, robé fluidos eléctricos de la casa del vecino y lo conecté directamente a mi red y eso estoy vendiendo. No, se tiene que haber un nivel de trazabilidad. Y con esos tres fenómenos, pues han empezado a surgir muchas iniciativas para empezar a cambiar el sistema de energía eléctrica. Y si ustedes ven, esto es lo que si ustedes reciben luz el día de hoy, eso es lo que está detrás de escenas o detrás de las cortinas. Un sistema altamente complejo, con líneas, con tensiones, que es altamente sofisticado y que en un momento dado es interesante, pero nuevamente es agobiante también. Yo, como les digo, ahora ya no practico en el área de energía, ahora me dedico más a temas de tecnología e innovación, pero justo cuando veía este tipo de casos sabía de que el consumidor tradicional simplemente no estaba muy conforme con esta infraestructura. Y estoy seguro que muchos de ustedes no están conformes con esta infraestructura por varios motivos. Uno, porque las facturas son muy altas y a veces ni siquiera el distribuidor de la energía eléctrica o el suministrador de energía eléctrica les puede decir, es que esto y esto pasó, por eso se elevó el costo. Muchas veces no tenemos mecanismos de confrontar los costos o muchas veces se da un servicio irregular. Yo, por ejemplo, en Guatemala, ahorita estoy en Minnesota, pero en Guatemala, por ejemplo, tengo a veces un servicio irregular muy malo y cuando tratamos de hacer reclamos, no se prospera por el simple hecho que no hay mecanismos adecuados. Y ese tipo de cuestiones donde yo decía, y nuevamente es una consideración que hice al inicio, los consumidores, que son los que generan las dinámicas del mercado, es decir, sin consumidores de energía eléctrica, el mercado colapsa. Debería de tener mecanismos adecuados y apropiados para resolver controversias si efectivamente surgen
con los distribuidores o los suministradores de energía eléctrica. Porque si ustedes ven en este sistema, la casita está hasta aquí al final, pero detrás de toda esta red, ¿con quién puedo acudir yo si surge alguna controversia? Y aquí tenemos una distinción, y está en inglés, pero solo es para efectos visuales, no necesariamente que deban de entender todos los términos, de cómo funciona un sistema tradicional que ustedes ven al lado izquierdo, que tiene muchos actores, muchos elementos involucrados, y por el lado derecho, y ahorita lo voy a mostrar en español, tenemos lo que es cómo sería un sistema de energía renovable en blockchain. Nuevamente, algo que queda descentralizado en donde Juan, supongamos aquí, es el consumidor de energía eléctrica y Verónica es la prosumidora. Y aquí viene este concepto muy interesante de prosumidor. ¿Y qué son prosumidores? Que fue parte de lo que investigué. Yo debo admitir, antes no conocía el término prosumidor, que es un término acuñado ya en 1980, donde se describía que los prosumidores es ese concepto, ese fenómeno económico y social, donde llegaríamos a un momento en la evolución humana donde no solo seríamos consumidores de bienes y servicios, pero también produciríamos bienes y servicios. Es decir, a la vez de consumirlos, los podríamos producir. Un ejemplo de ellos es como la energía renovable. Además de poder consumir mi propia energía eléctrica, puedo producir y venderla a alguien más. Es decir, tenemos un rol dual en esos nuevos mercados porque la tecnología y el avance tecnológico nos permite hacerlo. Entonces, cuando empecé a leer el término de consumidor y el término de cómo funcionaban estos mercados descentralizados, empecé a ver de que había mucha inversión en cuanto a startups o compañías emergentes, en cuanto a los mercados P2P. Y específicamente ustedes pueden ver la saturación específicamente en Europa, Estados Unidos, hay un par en Asia. En Latinoamérica lastimosamente no hay, pero les revelo un secreto: el que pueda empezar a implementar este tipo de proyectos en Latinoamérica, créanme que se va a hacer millonario y espero que aunque sea nos comparta 0.001 del porcentaje que ganen en un momento dado, pero es una de las industrias que va a tener mucho crecimiento y mucho éxito a mi parecer. Ahora, eso no es un llamamiento para invertir o hacerlo, sino solo digo que por mis observaciones del mercado he visto de que han habido muchas empresas internacionales que están acelerando su nivel de inversión y por lo tanto la adopción de estos proyectos se ha vuelto un poquito más democratizada, un poquito más lo que diríamos mainstream. Y una de las más importantes, por ejemplo, y lo pueden buscar ahorita en internet, yo tenía un video, pero por cuestiones de tiempo prefiero no mostrarlo el día de hoy, que se llama LO3 Energy. Para mí es uno de los proyectos más interesantes y es que efectivamente ellos empezaron con un proyecto piloto en Brooklyn, pero ya se están expandiendo a Australia, a Texas y a otros países, en donde efectivamente permiten que en un vecindario yo pueda generar mi energía eléctrica, venderla y todo eso utilizando nuevamente las tecnologías que les mencioné. Contadores inteligentes con inteligencia artificial e Internet de las cosas y un sistema o una plataforma de blockchain que permite la trazabilidad de las transacciones, permite el pago automático y la ejecución automática de ese contrato inteligente. Entonces, esto nuevamente en el fellowship, y ya voy a ir cerrando un poquito con mis descubrimientos, como cuando fui fellow, que ya fue hace 2 años, gracias a la oportunidad de Federico, era que lo que decía, al menos en la Unión Europea, era que el blockchain lo que iba a permitir era las 3Ds, es decir, la descentralización, descarbonización y digitalización del sector eléctrico, al momento que empodera nuevamente al término de prosumidores. Entonces eso me llevó a hacer mi investigación en Fellow, además de que mi investigación fue un poquito distinta porque no solo fue investigar cómo estaban funcionando los mercados eléctricos que estaban transicionando a blockchain, los retos regulatorios, pero además las fallas en los mecanismos actuales que tenemos para resolver controversias. Entonces, lo que encontré en esta investigación y uno de los informes que existía, que es de Londres, que es el Ombudsman Services, que es un método alternativo de resolución de controversias en Londres para cuestiones específicamente de energía eléctrica. Sí, ese estudio lo que decía es que más de 173 millones de personas tuvieron problemas con productos y servicios relacionados con energía. Ahora pueden ser diferentes problemas, pero 173 millones en Inglaterra, en general, es un número muy alto. Y de ese número, solo el 27% de reclamaciones se pudieron plantear contra el proveedor de ese bien o servicio. Es decir, menos de la tercera parte
se pudieron plantear y lastimosamente no habían datos de cuántos fueron exitosos, pero si ustedes me preguntan, me atrevería a decir de que menos de la mitad de ese porcentaje fueron exitosos en cuanto a recibir algún tipo de resarcimiento o compensación por aquellos daños que se hayan generado por el incumplimiento o el mal servicio que en un momento dado se haya proporcionado. Y eso lo que quería decir es de que a la mayoría de estados, y cuando hice el análisis a nivel europeo y a nivel mundial, noté que casi la mayoría de estados y países tenían únicamente un cuerpo o una entidad estatal para resolver estas controversias, pero estaba sumamente saturado, así como una corte judicial se satura si tiene muchos reclamos y no hay alternativas. Igualmente, los cuerpos estatales están sumamente constipados de casos, y por lo tanto no nos podíamos resolver. Y por lo tanto, a dónde queríamos empezar a transicionar era si efectivamente existe una transición del mercado a un mercado P2P, a un mercado descentralizado, colaborativo y distribuido. Entonces también lo que podemos lograr es de que esos mecanismos que responden a esas nociones filosóficas del blockchain que ya hemos hablado, también se pueden adecuar a resolver disputas que en un momento dado se generan. Es decir, el enfoque y el sistema de cleros puede adecuarse y utilizarse en estos nuevos mercados emergentes. ¿Y por qué lo quise investigar de esa manera? Porque al menos yo vengo de una preparación, nuevamente lo digo, libertaria, en donde a mi parecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica son incentivos para la inversión, no solo extranjera, sino la inversión en cualquier tipo de industria. Es decir, si uno sabe que si existen problemas se van a resolver, al menos de una manera, supongamos, razonable, en un tiempo prudente, y además de que no hay fallos aleatorios o que pueden estar sujetos a corrupción, uno se siente más cómodo invirtiendo en una industria, por ejemplo. Y es por eso la discusión de por qué hay mucha inversión, supongamos, o los tratados de inversión entre estados, porque se dan mecanismos de protección. Uno de esos mecanismos de protección es establecer reglas claras. Y el establecer reglas claras también radica en establecer mecanismos de resolución claros. Y aquí empiezo a cerrar un poco nuevamente para no extenderme mucho del tiempo, porque seguro ya estarán un poco cansados de mi voz, que puede ser un poco agobiante. Y es que cuando hice toda la investigación, llegué a estos 5 puntos esenciales que yo puedo reducir mi presentación en estos 5 puntos. Número 1, si empezamos a adoptar cleros para este nuevo mecanismo, para este nuevo mercado emergente, que como les digo, esto tomará, las proyecciones estiman que para el 2024, 2025 ya vamos a tener una iteración un poquito más sofisticada de este mercado descentralizado distribuido en la energía eléctrica. Pues si empezamos a adoptar cleros para este tipo de industrias, pues los consumidores, nuevamente ese concepto que les mencioné, tendrán un recurso directo para resolver sus disputas, en lugar de depender de estas entidades estatales que simplemente no resuelven, y en vez de depender de ese 27% que habíamos visto que era en Inglaterra, pues podríamos elevarlo incluso a un 70-80%. Es decir, tenemos que empezar a gestionar esos esfuerzos, y por eso creo que parte de Cleros es impulsar ideas innovadoras de cómo realmente pueden ser compatibles el mecanismo de resolución de controversias de Cleros o el protocolo con estas nuevas industrias que se están desarrollando. Lo que pasa, se están desarrollando, a mí me gusta decirlo, debajo de nuestras narices, y no sabemos el potencial de inversión que se está dando. Es decir, yo tengo una novia en energía eléctrica y ella, cuando le cuento del desarrollo de esta industria, me dice: olvídate, yo soy ingeniero eléctrico y me estoy tirando a energías renovables porque ese es el futuro. O sea, este tipo de mercados es el futuro de la industria y de la humanidad. Entonces, además de eso, como muchos de ustedes sabrán, el sistema de cleros tiene un sistema en donde los jurados, para estar en una subcorte, tienen que tener los conocimientos técnicos adecuados. Y muchas veces no es que tengan que comprobar de que yo saqué un diplomado en disputas de energía renovable, no es eso, pero un momento dado el mismo sistema de incentivos puede lograr detectar si alguien simplemente está abusando del sistema y votando de manera aleatoria, porque nuevamente el punto de Schelling o el punto medio de la teoría de juegos llega a ese punto en donde las personas, si tienen la misma información objetiva ante ellos, van a llegar a la misma solución. Y brevemente, para ir cerrando, también noté en mi investigación que la mayoría de proyectos de energía distribuida o descentralizada están utilizando contratos inteligentes y por lo tanto sí son compatibles con la infraestructura de Cleros, es decir, un smart contract que se puede utilizar en Cleros. Es decir, no necesitamos un poder
de adecuación por parte de Kleros o por parte de la empresa que está desarrollando estas soluciones, porque al final los dos están comunicando con un smart contract, por ejemplo, en Ethereum, que es una de la mayoría de empresas están utilizando un smart contract en Ethereum. Y finalmente, ya los últimos dos elementos que encontré que siguen siendo muy importantes, y como les digo, esto solo es un pincelazo de mi investigación, hay mucho más detrás, y esto me gustaría hacer más investigaciones sobre este tema específicamente, porque hay mucha tela que cortar, es que con Kleros lo que vamos a tener es mecanismos adecuados en donde la ejecución de la sentencia es automática, donde se van a generar, además de eso, los incentivos para que la inversión en este tipo de industria siga aumentando. Es decir, ahorita va en aumento. Ha crecido en los últimos 3 años, la inversión en este tipo de industrias ha crecido un 34%. Y si efectivamente empezamos a darle certeza jurídica a estos mercados con mecanismos de resolución de controversias como es Clero, pues podemos llegar hasta un 70% en los siguientes 4 o 5 años que se espera el crecimiento exponencial de esta industria. Y finalmente, y para ir cerrando, esto también va a impedir que sigamos dependiendo, y nuevamente, como les digo, con mi visión libertaria, yo no creo mucho en depender únicamente del Estado, sino confío un poquito más en la iniciativa privada, con ciertas reglas de juego claras, que ahí sí necesitamos un poco de intervención del Estado, pero lejos de eso creo que es momento de empezar nuevamente a creer en la justicia descentralizada, en democratizar la justicia, y como digo, la justicia no es de los jueces o de los abogados, y yo soy abogado, pero yo sí creo que la justicia es una necesidad de todos, y por lo tanto para mí la noción de acceso a la justicia va más allá de solo que los jueces puedan resolver más rápido o que los abogados puedan tener más casos. No es eso, es encontrar nuevos mecanismos en donde no necesariamente siendo abogado y no necesariamente siendo juez se pueden llegar a soluciones ecuánimes y razonables entre las partes. Y nuevamente, esto, si ustedes quieren resumir, yo le llamo el resumen RAID, que es una forma de bases de datos en temas de tecnología, donde se puede compartir información en diferentes servidores. Si yo pudiera tomarle una foto, por así decirlo, a mi fellowship y a la exposición que les diría de hoy, yo me terminaría con estos 4 puntos. No los voy a repetir porque los he ido discutiendo en el transcurso de mi presentación, pero si están más interesados en hablar de este tema o incluso en proyectos de investigación en este tema, pues yo sigo muy interesado. Lo malo es que no he tenido el tiempo últimamente, pero espero regresar con otro tema similar, también en energía descentralizada, sobre el futuro de Kleros. Así que, sin extenderme un poquito más, hasta aquí lo dejo y nuevamente, tanto gracias a Federico como a todos por la atención. Bueno, muchas gracias Mauricio por la gran presentación y además por armar todo el evento. La verdad es que Mauricio fue la persona que estuvo haciendo la logística de este gran evento. Así que ahora te agradecemos y vamos a pasar una pausa de unos 10 minutos y Mauricio se va a tener que ir a su cena de Thanksgiving, así que espero que tengas un merecido pavo de acción de gracias y el resto nos vemos en 10 minutos con José Torres y Kleros para la justicia dentro de Colombia. Ahora volvemos.